Y hoy, de alguna manera, ¿no? También estaba recordando que llevo unos cuantos días durmiendo mal, que yo creo que también era un poco los nervios de hoy, y entonces pensaba que quizás había sido, pues en esto de decir adiós al insomnio, bueno, está bien, le he dicho adiós, pero hay veces que también hay que decirle hola y aceptarlo y darle la bienvenida para luego invitarle tranquilamente a que vuelva a salir si puede. Entonces, os dejo aquí los contenidos. A ver. Uy, no va. Acaba de pasar, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el insomnio, vamos a hablar sobre higiene del sueño, sobre mindfulness aplicado al insomnio. Vamos a hacer una práctica, como estáis acostumbrados otras personas que hayáis venido a los webinars. Vamos a hablar de unos mensajes clave y luego vamos a abrir un turno de preguntas. Entonces, respecto a qué es el insomnio, la Asociación Americana para el Estudio del Sueño habla de insomnio como, bueno, pues es una percepción subjetiva de dificultad para iniciar, mantener, en cuanto a la duración del sueño o en cuanto a la calidad del sueño. Y siempre y cuando se dé una oportunidad adecuada para dormir, es decir, que no sea como en la foto, ¿no? De estar en un sitio incómodo, con calor, con sol, con circunstancias como puede ser pues tener que atender a otras personas, pensar en, ¿no? en padres, madres con bebés, personas cuidadoras de mayores que piden asistencia por la noche. Y donde además hay una alteración diurna o una serie de síntomas que se dan al día siguiente, pues como puede ser que haya fatiga o poca energía, la somnolencia, la baja atención, la concentración, problemas de concentración, problemas de memoria, alteración del ánimo, ¿no? Como puede ser irritabilidad, sensación de estar desbordado o de la conducta, deterioro ocupacional, académico, interpersonal o social. Teníamos aquí una serie de preguntas que ahora mismo no sé si Estrella las puede lanzar en relación, que son preguntas anónimas y que podéis responder, son rápidas, son tres preguntitas, para que las vayáis contestando mientras seguimos hablando de estos temas. Sí, las lanzo, Cris. Fenómeno. Ahí están y si podéis irlas contestando mientras, porque para que haya insomnio la frecuencia requerida es que se produzca durante al menos 3 meses, 3 días dentro de una semana, todas estas características que antes hemos ido señalando. Y respecto, entonces vamos a pensar en cuál es la prevalencia del insomnio, es decir, ¿no? Con qué frecuencia se da en la población general. Pues según la Sociedad Española del Sueño, hicieron un estudio con una población de 4.065 personas y hablaban que en mayores de 15 años había un 20,8%. Esto eran datos del año 2010, pero claro, vino la pandemia y la Sociedad Española de Neurología hablaba que en profesionales sanitarios durante la primera ola de la pandemia, durante ese tiempo de confinamiento que estuvimos ¿no? que fue desde marzo hasta junio, en sanitarios al menos el 80% señalaba problemas de insomnio. Y luego con población general, o por lo menos los pacientes que estaban atendiendo en el servicio de neurofisiología y la unidad de trastornos del sueño de Alcira, vieron cómo se estaba incrementando también recientemente, y hablan de que durante la pandemia han ascendido desde ese 20% que hablábamos en 2010 hasta casi un 60% de las personas que atendían dentro de esta unidad. En cuanto a las
posibles causas, ¿no?, que podemos pensar. Bueno, pues estaría por un lado los factores emocionales, ¿no?, de la pandemia, que hemos vivido pues, momentos de mucho miedo, temor, preocupación, incertidumbre, soledad, por no hablar de las personas que han estado pasando por una situación de duelo, de pérdida, y los cambios en la rutina también que ha supuesto el hecho de teletrabajar, de pasar mucho más tiempo pues, con una vida como mucho más sedentaria, sin poder salir a la calle. Y también hablan los expertos de que ha aumentado el uso de apps y de wearables, ¿no?, de estos relojes inteligentes que nos pueden medir el sueño, pero hay que tener en cuenta que son actímetros, que no son polisomnógrafos, ¿no? Como, no miden la actividad cerebral, sino lo que miden es la actividad del tiempo que pasamos en cama. Respecto, perdonad, ¿qué tratamiento estamos dando al insomnio? Pues, pues es que hay un tratamiento farmacológico bastante considerable. O sea, sabemos que España es el país que más benzodiazepinas consume. Las benzodiazepinas no es el único tratamiento farmacológico que se da en el sueño, pero sí es el más utilizado. Ya veis que este es un informe del año 2019. Además, sabemos que se ha aumentado en un 6% el consumo de benzodiazepinas durante la pandemia, llegando hasta las 93 dosis al día por 1.000 habitantes, según el estudio de 2021. Y los mayores consumidores de benzodiazepinas son las mujeres mayores de 65 años, que desde 1993, que eran más o menos el 3,1%, han pasado hasta un 25% en el año 2017, o sea, de datos previos a la pandemia, que eso sería pues un cuarto de la población, ¿no?, de mujeres mayores de 65 años. Y aunque todas las guías clínicas hablan de las dificultades, ¿no?, de un uso prolongado de este tipo de tratamientos que sea mayor de 4 semanas, que las guías, ¿no?, hablan como un límite de 12 semanas, sabemos que hay muchas personas que tienen tratamientos continuados con este tipo de fármacos a veces desde el inicio de la edad adulta. Y luego los riesgos que suponen de caídas, de incrementos de problemas, ¿no?, de trastornos neurocognitivos, de polimedicación, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿no?, un poco esta diapositiva venía pensando en las ovejitas, ¿no?, que muchos cuentan o contamos, ¿no?, en el momento en el que no podemos dormir. Pues si os fijáis en estas ovejitas, esas tienen unas características que es el que de alguna manera plantean qué tipo de higiene del sueño podemos tener, ¿no? Por un lado está todo lo que tiene que ver con la alimentación, ya sabéis, evitar excitantes, el uso de alcohol, que aunque el alcohol puede tener un efecto, ¿no?, de disminuir, ¿no?, inducir el sueño aparentemente, luego eso no quiere decir que cuando hayas consumido luego puedas sostener el sueño bien. El tabaco, poder realizar cenas ligeras 2 horas antes de irte a la cama, el reducir los líquidos también antes de dormir para no tener esta sensación, ¿no?, de emergencia para ir al baño. Y luego el tema de las rutinas, pues el plantear un ejercicio diario y también, ¿no?, el tiempo de reflexión, de meditación, que no esté asociado justo en el momento de irse a la cama, sino de poderlo hacer antes, y el uso exclusivo de la cama, ¿no? Los expertos hablan siempre de que la cama tiene que ser utilizada para dormir o para tener relaciones sexuales, ¿no? Pero otros usos que le damos para ver la televisión, para ver pantallas, pues muchas veces hacen que la cama esté asociada a otra cosa que no es el dormir o el estar tranquilo, sereno. Y luego el poder realizar una rutina del sueño, el poder hacer un ritual a la hora de irse a dormir, de ir a la cama, de evitar las pantallas hasta 2 horas antes de irse a la cama.
el que haya condiciones adecuadas, que hablábamos antes, ¿no? De oscuridad y demás, el poder utilizar una cama apropiada, el estar cómodos, ¿no? El que hagamos también de nuestra cama un lugar cómodo y también el no automedicarse. Y ¿no? Hablando de esto, pues, dentro de nuestro campo lo que estamos viendo es que se están incrementando el número de publicaciones científicas de cómo el mindfulness se puede aplicar al insomnio. Y así, si veis cómo va creciendo esta gráfica, podemos ver que ya en el año, en este año 2022, en PubMed ya están publicados hasta 31 artículos de este año y cómo ha ido creciendo. Haciendo una revisión, pues es que podemos encontrar hasta 6 revisiones sistemáticas y hay incluso una intervención basada en mindfulness, un curso de 8 semanas, que es el tratamiento basado en mindfulness para el insomnio de OM, que, bueno, pues que están también teniendo resultados prometedores en este campo. ¿Y qué nos dicen estos estudios, ¿no? ¿Cuál es la evidencia científica en relación a esto? Bueno, pues podemos plantear que en la base del insomnio encontramos 2 factores emocionales importantes, que es la angustia psicológica y el estrés como precipitantes del insomnio, como veis, ¿no? Pues diferentes autores, Lin en 2019, Rajalingam en 2019 también hablan de esto, ¿no? Y también Sayer, esto está mal, es 2020, no es 2002. Y claro, ¿cómo la atención plena puede ayudar? Bueno, pues en la atención plena sabemos que se relaciona negativamente con la angustia psicológica y el estrés, ¿no? Eso quiere decir que, que, que también el entrenamiento puede producir una reducción por 2 rutas, ¿no? Como viene más abajo. Puede ser o bien por una ruta indirecta, ¿no? Donde estamos reduciendo la angustia y el estrés, o bien por una ruta directa donde la atención plena puede mejorar directamente el sueño y no solamente por una reducción de la angustia. Entonces, ¿no? En todos estos artículos que os he puesto un poco, yo creo que los tips de las cosas que me han parecido, ¿no? Bueno, pues más relevantes. Que las intervenciones basadas en mindfulness son útiles porque mejoran la calidad del sueño y reducen el insomnio, según Ruch en 2019, tanto en la población general como también en pacientes con insomnio crónico, ¿no? Y este es el estudio del autor que os decía antes, ¿no? Que había desarrollado este programa específico de 8 semanas. Pero también, ¿no? Vemos que han ido en aumento y hay muchos artículos también de aplicarlo en población reclusa, ¿no? Donde también podemos plantearnos que precisamente, ¿no? Es una población muy ligada también ¿no? O sea, la situación ¿no? de privación de libertad también produce una situación de estrés importante y de angustia, además de las dinámicas que puede haber dentro de la prisión. Y también en cuidadores, en pacientes con Alzheimer. También vemos que son útiles este tipo de programas, ¿no? Y donde si pensamos en lo que antes hablábamos, de qué difícil también muchas veces mantener el sueño cuando tienes que estar, ¿no? Porque ya sabéis que las personas con deterioro cognitivo sí que se pueden despertar por la noche, desorientarse, llamar, bueno, y sabemos y hay estudios que muestran que es útil. Y bueno, pues esto así quería comentaros de cara a la práctica y no puedo ver los resultados de las preguntitas. Ah, ya me han salido. Gracias, Estrella. Muchas gracias.
Entonces, si habéis visto las preguntas que antes os lanzaba, si alguna vez habéis sufrido insomnio, bueno, pues el 62% hemos respondido que habitualmente, o sea que esto cuadra dentro de un poco de los datos de prevalencia que hablábamos al principio, de entre un 20 y un 60%, incluso ocasionalmente de un 27%, o sea que eso ya nos llevaría, fijaros, a que solamente, no, nunca el 12% de los que estamos aquí presentes hoy, lo cual ya nos hace pensar en que la prevalencia en este grupo ya, ¿no? ya cuadra un poco con los estudios. Y de hecho, si sufrimos insomnio en la actualidad, pues aquí el 62% hemos respondido que sí, y el no, un 38%. Y en cuanto a la medicación para dormir, pues el 31% del grupo responde que sí. Y se me ha olvidado haceros una pregunta que tenía que ver que cuántos de nosotros meditábamos y que también, ¿no? Esto nos podía dar un poco en relación a los datos, ¿no? que os he ido dando. Bueno, pues esto es la parte un poco teórica y ahora, si os parece, vamos a hacer una práctica, ¿vale? Entonces, si queréis, yo me voy a levantar un momento para estirar, ¿vale? Podéis levantaros si queréis a vuestro... y estirar un poco los brazos, ¿no? Sacudir la cabeza, los brazos, el cuerpo. Es simplemente para, bueno, pues para preparar la posición y para prepararnos para cambiar, ¿no? De esta actividad un poco más cognitiva a sentarnos a hacer otro tipo de experiencia, a tener otro tipo de experiencia. Y así poco a poco, llegando a la postura que queráis elegir, una postura para hacer una práctica de mindfulness, la postura que queráis elegir, de pie, en una silla, eligiendo la que más te convenga en este momento. Prestando atención a la anchura de tus caderas, a ver dónde tienes colocadas las manos. Podéis dejar los ojos entreabiertos o cerrados. Si los tenéis entreabiertos, en un punto fijo por delante de vosotros, más o menos 45 grados, para que no parpadeéis demasiado. Y si te atreves y te pide el cuerpo cerrarlos, pues también. Llegando al aquí y el ahora, e incluso repitiéndotelo para ti. Estoy aquí sentado o sentada, con el resto del grupo que acompaña desde el otro lado de la pantalla y tomando contacto con el momento presente. Notando las sensaciones de los pies apoyados en el suelo, de las zonas de contacto y también de tu cuerpo apoyado en la silla o en el cojín donde estés. Y sintiendo cómo tu cuerpo es sostenido sin esfuerzo, dejándote sostener por el suelo y por la silla. Y quizás puedas preguntarte cuál es tu intención para esta práctica. ¿Qué es lo que te gustaría cultivar en este momento? Porque, bueno, en el día a día cultivamos muchas cosas, a veces sin ser muy conscientes de ellas.
A veces cultivamos preocupación o temor o tensión, pero también podemos cultivar alegría, serenidad, tranquilidad, pensando en qué quieres cultivar hoy o quizás simplemente experimentar esta práctica. Y notando también cómo tu espalda, desde ese sostén en el que estás apoyado o estás apoyada, se puede elevar hacia arriba. Liberando la tensión de la mejor manera posible de la zona de los hombros, abriendo espacio entre los hombros y las orejas. Y quizás en esta postura y en este momento puedas fijar la atención en tu respiración, estableciendo un ancla a la que dirigir tu atención, observando simplemente. No se trata de llegar a ningún sitio, ni de conseguir ninguna sensación especial. Sino de buscar ese ancla, ese espacio donde retornar si la mente se distrae. Y si notas que en este momento tu respiración no es el sitio más adecuado para ti en este momento, puedes utilizar otra. Puedes utilizar las plantas de los pies, puedes utilizar las palmas de las manos, la que más te convenga en este momento. Y si tu mente se distrae, que ya es lo que hacen las mentes, volviéndola a traer otra vez a ese punto que has elegido. Y quizás trayéndola con una sonrisa de me he ido. Y cada vez que te das cuenta de que te has distraído es una oportunidad de tomar conciencia de dónde está tu mente en este momento. Puedes agradecerlo. Permitiéndote descansar unos instantes. Y si te parece bien, prestando atención en ese ancla, desde ese ancla, al siguiente poema de Antonio Machado. Desde el umbral de un sueño me llamaron.
Era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llegó a mi corazón una caricia, contigo siempre, y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería, sintiendo el roce de la veste pura y el palpitar suave de la mano amiga. Y ahora, poco a poco, voy a hacer sonar unas campanas y puedes ir saliendo poco a poco y a tu ritmo de este estado de conciencia ampliada. Bueno, si queréis compartir en el chat cómo habéis vivido la práctica, podéis hacerlo. Y mientras os voy poniendo aquí algunos mensajes clave, ¿no? de lo que hemos ido hablando hoy en esta sesión. Pues en primer lugar, que el insomnio ha aumentado en prevalencia y que también lo ha hecho el uso de hipnóticos, especialmente de benzodiazepinas, que la angustia y el estrés podemos ver que están en la base del insomnio y que pueden ser los precipitantes, ¿no? de que aparezca este problema del sueño, que los MBIs, las intervenciones basadas en mindfulness, son útiles en la mejora del sueño y del insomnio, como por ejemplo, ¿no? Este curso que hemos dicho de 8 semanas, pero también se está investigando con otros programas. Y bueno, lo último es que un poco qué es lo que me sugería esta foto, ¿no? De que otro horizonte es posible, ¿no? En cómo poder abordar pues los problemas de sueño, ¿no? Quizás yendo a esta clave, ¿no? A intentar trabajar pues en cómo poder reducir nuestra angustia y nuestro estrés. Y nada más. Abrimos el turno de preguntas. No sé. Si quieres, Cristina, puedes dejar de compartir la pantalla. Muy bien, dejo de compartir. Y recordad que las preguntas pueden ser en chat o podéis levantar la mano virtual. Nora. Sí, muchas gracias, Cristina. Muy hermosa tu presentación y la meditación también. Quería preguntarte si hay alguna meditación o algún set de meditaciones especialmente diseñados para previos a ir a dormir en nuestras intervenciones. O si usamos el escaneo corporal, o cuáles usamos en general. Eso. O cuáles tendríamos que usar.
Pues en relación a cuáles serían, ¿no? Más útiles, pues yo supongo que depende del momento y depende de la práctica, ¿no? Que cada uno tenga. A mí en concreto, el escáner corporal siempre me ha producido sueño. O sea, mi problema con el body scan siempre ha sido quedarme dormida. Y esto a veces, ¿no? Cuando estoy, yo particularmente cuando estoy en momentos así como más estresada, me ayuda. Y me ayuda sobre todo cuando tengo una guía externa, más que si lo dirijo yo. Pero este no, o sea, entiendo que esta no es la idea, o sea, para mí me funciona, para mí es un hipnótico, para mí. Eso no quiere decir que sea para todo el mundo. Al final, pues ya no es tanto qué es lo que ayuda antes de ir a dormir, sino también qué vamos haciendo a lo largo de todo el día que nos ayuda a llegar a la cama en mejores condiciones, no tanto lo que se hace inmediatamente antes, porque quizás, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, ¿no? La práctica era de ancla, ¿no? Y a lo mejor hay personas que les ayuda el ancla o hay personas a las que les ayuda estar haciendo una meditación centrada en la respiración o... No sé si he contestado, Nora. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Vale. Cristina, Okay. Bea. había una pregunta en chat primero. Ah, perdón, es que no la había visto. Sí, de Carlos, si existe algún tipo de predisposición genética a padecer insomnio. Pues la verdad es que no he ido en esa línea de mirarlo, más que una predisposición, o sea, la cuestión, más que una predisposición genética a padecer insomnio, entiendo que hay personas con un mayor nivel de activación y de hecho hay niños o sea, hay niños que les cuesta mucho dormir y coger el hábito y la rutina de sueño ya desde pequeños. Muchas veces es muy difícil separar qué tiene que ver con una predisposición, o sea, con factores más ligados a el carácter, el temperamento o que tiene más que ver con otras cosas. Y además también yo no soy médico, yo soy psicóloga, ¿no? Pero también hay problemas médicos que pueden dificultar mucho el insomnio. Por ejemplo, problemas respiratorios, ¿no? Como puede ser que una persona sufra EPOC, que una persona sufra apneas del sueño, también repercute en el insomnio. Es decir, que luego hay problemas que pueden estar ligados unos con otros. Aquí hay otra en chat, pero si no, Bea está con la mano levantada, si no, Bea y luego la del chat. Nada, que yo era más que una pregunta, es una intervención. A mí siempre estoy muy interesada en el bienestar y he investigado, he estudiado y he practicado en mi propio cuerpo y en mi propia mente esa calidad de sueño, ¿no? Y me ha gustado las dos ramas que has apuntado de mindfulness para mejorar la calidad del sueño en general, porque aliviamos el estrés y el sufrimiento, y por otro lado, a la hora de dormir, que eso es más cognitivo. Y es súper importante saberlo porque es efectivísimo. O sea, todos nos metemos a la cama con problemas o con pensamientos rumiativos, porque es muy fácil hacerlo, la mente lo hace de forma natural. Pero simplemente cambiar la atención y generar concentración en algo que no sean nuestros pensamientos, si el cuerpo está cansado y es la hora de dormir, lo normal es que te duermas, ¿vale? Eso para conciliar el sueño y luego, o para recuperarlo cuando tienes una despertada a medianoche, ¿no? Que ahí también empieza la falta del cansancio, los pensamientos rumiativos, las preocupaciones, mañana, el futuro. Bueno, pues
a nivel cognitivo funciona súper bien y yo para mis clientes o sea, les recomiendo absolutamente las meditaciones para dormir, que hay varias específicas, pero si no, el propio escáner es una inducción al sueño perfecto, y si no, la propia respiración. O sea, simplemente poner atención en la respiración, contarlas, o sea, eso es perfecto, porque a nivel cognitivo funciona sí o sí. O sea, cambias la atención de tenerla en la preocupación y los pensamientos a tenerla en otro sitio, y es así. O sea, que funciona estupendamente bien. Y claro, evidentemente, si meditas, si practicas todos los días, pues tendrás gestionado el nivel del estrés mucho mejor que si no practicas, eso es evidente. Entonces ya te meterás a la cama con una higiene de sueño pues mucho mejor, ¿no? Pero luego aún así, pues hay que lidiar con los problemas de todos los días. Y entonces ahí, pues, si estamos acostumbrados a meditar, nuestro cuerpo además tiene memoria y nuestra mente también, y entonces funciona estupendamente bien. Pero hay que trabajarlo, ¿eh? De hecho, Bea, me encanta lo que dices porque es verdad, o sea, claro, un poco, ¿no? O sea, es lo de la fábrica de nuestros pensamientos que se pone en marcha justamente a la hora de ir a dormir, ¿no? Y que era un poco esta parte, ¿no? De que muchas veces estamos cansadísimos, llega ¿no? O incluso te has quedado dormido en el sofá y entonces te metes en la cama y de pronto queda eso que tenías pendiente para el día siguiente, lo que no te gustó que había sucedido el día anterior y te quedas enganchado y te vas deslizando poco a poco en esa rumia, ¿no? Y bueno, y efectivamente, pues la práctica de mindfulness también supone el que puedas, o sea, el que puedas cambiar, ¿no? El foco atencional, ¿no? Desde ese, ¿no? Desde esa cabeza. De hecho, a mí siempre me gustó muchísimo las meditaciones de tranquilos y atentos como una rana para los niños, ¿no? Y hay una que me encanta que se llama Buenas noches y que es para la hora de ir a dormir y que yo a mis hijos lo he hecho mucho con ellos porque me parece maravillosa, ¿no? Y entonces hay un punto en el que dice, ¿no? Céntrate ¿no? en la respiración en el ombligo que está tan lejos de la cabeza, ¿no? Pues sí. Gracias, Bea. A ti. Jorge. Sí, bueno, no sé si antes iba la pregunta del chat, pero si quieres voy yo. Ah, vale, sí, tienes razón. Bueno, dilo y luego hablamos. Vale, no, yo era una intervención porque a mí el insomnio también me acercó a mindfulness, y de hecho pues estoy mucho mejor desde que practico meditación. Y bueno, de hecho podría decir hasta que sí que dije adiós al mindfulness, ¿no? Porque no he vuelto a tener experiencias como tenía en el pasado, de tantas horas sin dormir o tantas noches. Y yo simplemente quería compartir que a mí la higiene del sueño me parece que, al menos personalmente, ¿no? Por mi experiencia, que a veces es como un arma de doble filo, en el sentido de que es verdad que una buena higiene del sueño puede ayudarte a conciliar el sueño, pues cosas como el sentido común, ¿no? De las pantallas, no hacer ejercicio justo antes, bueno, lo que ya sabemos. Pero es cierto que al menos en mi caso he experimentado, y también conozco mucha gente que le ha pasado, porque suelo estar en contacto con personas con insomnio, y es que la higiene del sueño te activa en el sentido de que estás todo el rato pensando qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer para dormir. Entonces esto confronta con esa naturaleza que tiene el sueño, que es algo que simplemente ocurre y te dejas llevar por él, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, me descubría, a ver, ay, no puedo tomar esto porque tiene cafeína y me va a sentar mal porque ya es muy tarde, o me han dicho de quedar para jugar un partido de fútbol por la tarde que me gusta, que me da vidilla, ¿no? Por así decirlo, pero ay, no lo voy a hacer porque el psicólogo me ha dicho que la higiene del sueño, pues bueno. Entonces, bueno, yo al menos personalmente he experimentado esto. Obviamente no estoy diciendo que la higiene del sueño sea mala, ni mucho menos, pero sí que creo que sí, según cómo te lo tomes, puede convertirse en una obsesión, y esa obsesión puede llevarte a que te produzca el insomnio, o esa percepción de que tienes que hacer algo o controlar todo muy bien para
para tener un sueño reparador, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Gracias. Quizás, Jorge, que es el círculo vicioso, ¿no? Que al final, por intentar controlar algo, no acepto, a lo mejor a lo mejor hay que aceptar que hay un día en concreto porque pasa algo que no puedo dormir. Eso no es eso, o sea, eso es pasar una noche en vela, esto no es un problema de insomnio, pero es verdad que muchas veces precisamente todas estas conductas, ¿no? De evitar hacer determinadas cosas, pues al final nos colocan en el problema.